Red Más, Canal 4, Esquel, Televisora Color, presentan a Ricardo Bustos en Entre Nosotros. Las siguientes empresas auspician a Ricardo Bustos en Entre Nosotros. Estudio Contable Bernengo. Confiabilidad y experiencia en asesoramiento laboral e impositivo. Museo Leleque, Patagonia. 13.000 años de historia, en forma ininterrumpida desde mayo del 2000. Celufrán Muebles, todo para su hogar. La Despensa, diseño interior, el placer de vivir momentos únicos. Leandro Sport, indumentaria masculina, más de 50 años vistiendo a generaciones de Esquel. Legión Mat, materiales para la construcción, cimentando el crecimiento y el futuro de la región. Viñas del Nantifol, pioneros en la actividad vitivinícola en el Valle de Trevelin. Cruz del Sur, soluciones logísticas integrales y envíos a todo el país. Visítanos el 9 de julio 1687, Esquel. Doctor Mascota, salud y felicidad para mascotas. Integral SAI. La intención es que te sientas bien, muy bien. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo lunes de Entre Nosotros. Esta noche tendremos en el primer bloque del programa al ex intendente de la ciudad de Esquel y actual diputado provincial, el arquitecto Sergio Ongarato, hablando de la actividad legislativa en la legislatura de la provincia, las últimas leyes sancionadas en la legislatura en Rawson y de la actualidad aquí en la ciudad de Esquel desde el punto de vista de lo político. Su mirada sobre los dos escenarios, el provincial y el local. Y en el segundo bloque del programa lo tendremos al ex concejal de la ciudad de Esquel, el ingeniero Gerardo Filippini, quien junto a los otros ex concejales Sepiurca y Jungen plantearon en la hora de preferencia en el Consejo Deliberante hace 2 semanas la posibilidad de que Esquel rescinda el acuerdo marco que tiene con la ciudad de Trevelin para la utilización de la planta de residuos sólidos urbanos. Plantean que Trevelin no paga por la utilización de la planta y que entonces corresponde romper ese convenio y que Trevelin busque dónde depositar sus residuos sólidos. Todo esta noche en Entre Nosotros. Bueno, y el jueves, ¿qué trataron en la legislatura el jueves? Mira, principalmente ley contra las organizaciones criminales, sí, que le dicen ley antimafia, sí, y el tema del parque solar en Paso de Indias. ¿Y esta famosa ley antimafias, ¿qué incorpora al plexo normativo fundamentalmente actual? Es coordinación, trabajo coordinado entre fuerzas federales, sí, y justicia federal, sí, y las provinciales, que por una cuestión de soberanía provincial, de todas las provincias, de jurisdicciones, las fuerzas federales no se pueden meter en la provincia. Bueno, en el caso nuestro sí, con el Comando Unificado y con esta ley, hay un trabajo conjunto entre todos, sí, porque el crimen organizado no te reconoce el límite entre ni nada. Entonces tenés que trabajar coordinado. Sí. Bueno, el debate derivó si esto era una ley que necesitaba el gobernador para ir en contra de sus enemigos políticos. No sé, si lo llevaron a ese terreno. No quisieron, por estrategia de la sesión, yo me siento en una punta de la legislatura, sí, Holman, que es el presidente, se sienta al lado, pasillo por medio con Juan y Páez, sí, y a veces vos ves que consensúan ciertas cosas. Sí. Entonces, bueno, yo iba a hablar de las generalidades de eso. Digo, muchachos, esto es una cosa contra las organizaciones criminales que nos están pasando por arriba. Y si no haces algo, después es tarde. Después, no lo iba a decir, pero después es El Salvador, después es Venezuela. Entonces tenés que hacer algo. Bueno, el gobierno está haciendo algo, está trabajando coordinado, por supuesto.
ahí la izquierda y algunos del PJ decían, porque esto es Patricia Bullrich, ¿viste? La mala palabra. Claro, bueno, fue impulsada la ley a nivel nacional, fue impulsada por Patricia. La ex ministra, ahora senadora. Claro, sí, fue impulsada por Patricia Bullrich. Los constitucionalistas dicen que alguna cosa habría que revisarle, qué sé yo. Yo no me meto en ese terreno. Bueno, yo lo que digo es, yo lo que te digo es, si seguimos con la legislación garantista, excesivamente garantista que había, el crimen organizado tiene las puertas abiertas para hacer lo que quiere en la provincia. Sí. De todos modos, se maneja con bastante libertad el crimen organizado. Por supuesto, y siempre parece estar un paso adelantado del Estado, siempre. Eso pasó, nos pasó a nosotros en Rosario también. Pero Rosario es otro escenario desde hace 2 años a esta parte. Sí, por supuesto, el Rosario de ahora es distinto. El Rosario anterior, el Rosario anterior, donde sabíamos la cantidad de asesinatos, las mafias, la venta de drogas, el narcotráfico. La gente se iba de Rosario, no quería vivir en Rosario. Es que después se te transforma. Si no haces nada, el ciberdelito te empieza a tomar primero las instituciones, después te toma el mismo territorio. Pues hay lugares, en Rosario había, donde la policía no podía ir. En las favelas de Río de Janeiro, ¿cómo entraron? Con el ejército. Eso ya es un conflicto armado entre dos naciones. Y sin embargo, en Río de Janeiro terminó siendo eso, porque las fuerzas comunes, las ordinarias, la policía no podía entrar. Sí. Tenían un misil, tiraron un helicóptero abajo, un helicóptero de la policía lo tiraron abajo con un misil en la favela de Río de Janeiro. Entonces, o haces algo... Especialmente, tal como está hoy, no está fácil, está complicado. Comodoro está complicado porque hay una merma en la actividad petrolera, producto del declino. Sí, pero sumale a eso. Y que hay lugares donde, ahí es donde tienen que intervenir los municipios, donde hay lugares que es muy difícil ingresar, o sea que no hay calles, son todos callejones, lugares muy peligrosos para... Y la delincuencia se mueve como pez en el agua. Y ese es el lugar para poder trabajar. En las villas de Caracas es lo mismo. Sí. Y volviendo a lo que votaron el jueves en la legislatura, lo otro que votaron es la aprobación de la instalación del parque fotovoltaico en la ciudad de Paso de Indios. En Paso de Indios, exactamente. Que también hubo debate. Yo pensé que iba a haber más acompañamiento y sin embargo algunos, la izquierda como siempre se opone a todo. ¿Cuál es el argumento para oponerse? Principalmente que el sistema está diseñado con el doble de la capacidad de lo que hoy consume Paso de Indios. Dicen que eso que sobra es para la minería. Y bienvenido sea, ¿cuál es el problema? Lo que yo les dije, para empezar, es para otras actividades productivas. Sí. Si es minería o puede ser ganadería, puede ser, pero también para un vecino que tiene que poner un taller que quiere poner un taller con una soldadora. Es para el crecimiento. Hoy Paso de Indios, hoy la meseta se está retrayendo porque no hay actividad, porque no hay, y ni siquiera tienen luz. ¿Explicó el ministro de Infraestructura o el gerente el gerente de Pech fue? El gerente de Pech, de La Valina, explicó si esto forma parte de una política de ir ampliando este tipo de parques en otras comunidades aisladas de la provincia? Exactamente. Esta es la primera que van a instalar. Sí. Tiene un costo de 8.000 millones de pesos, un poco más, pero vos decís mucha plata. En 3 años, con lo que te ahorras de combustible, en 3 años pagaste la obra. El resto es todo ganancia. Claro. Y además está sobredimensionada porque la idea es hacer un pequeño interconectado, o sea, llevar una línea de alta tensión desde Paso de Indios a los altares. Claro. Y sacar esos motores, vos pasás por los altares y sentís... Son a gasoil, son viejos, se rompen, son poco confiables. Es lo que le pasa a Gobernador Costa. Bueno, los de Gobernador Costa son mixtos, son de ciclo combinado, pero de todos modos son aislados, no son aislados. Gobernador Costa está conectada con con José de San Martín, con Teca y algunas localidades más. Hay unos pequeños interconectados en la provincia. Sí, pero son muy pequeños. Exactamente. Hay que ir camino a interconectarlos al gran sistema nacional. Es caro esa interconexión. Bueno, pero tenemos 100 años de petróleo, en el medio. Nada. Pero en el medio están estos sistemas que son aislados, pero que te permiten, son eficientes y son realmente más racionales para su instalación. Claro. Atrás de esto vienen otras localidades más de la meseta, ¿no? Sería esperar. Exactamente. Estos temas tendrían que haber sido abordados oportunamente cuando la provincia del Chubut era la primer productora de petróleo y cuando la provincia podría haber generado una renta petrolera, un fideicomiso o un plazo fijo con la renta petrolera. Bueno, hoy estamos en un declino del petróleo en la provincia del Chubut. Hoy la reina es vaca muerta.
bueno, bienvenido sea este tipo de instalaciones, ¿no? Y este tipo de inversiones, y ojalá que se expandan al resto de la provincia. Ojalá que suceda. El objetivo es trabajar en este sentido, Sí. terminar para febrero, marzo del año que viene, quizá un poquito más. Yo sé que las obras a veces se complican, tiene que estar funcionando. Y a partir de ahí se va a ver. Y no es una cuestión de la ideología verde solamente, ¿no? Que se llama parque fotovoltaico, parque solar, listo. No, tiene también un grupo electrógeno, tiene un grupo diésel. ¿Por qué? Porque en época como esta... De noche no vas a... De noche, en verano de noche el motor no debería arrancar porque la electricidad llega a través de un banco de baterías. ¿Va a tener acumulación? Acumula. ¿Acumula? Y la electricidad al vecino le llega después de pasar por el banco de baterías. O sea, entonces puede... Exactamente. En verano va a funcionar 100%, seguramente 100% va a funcionar con los paneles, pero en invierno no te da porque las horas de sol son pocas. Entonces ahí tenés el refuerzo de un equipo diésel que, bueno, si hay un problema, tenés que tener un equipo tradicional de los que ya conocemos, que sabemos que funciona, que tiene capacidad, que puede proveer el 22% de la energía, se estima, va a venir de los equipos diésel. Pero eso es un sistema bien diseñado no ideológicamente, sino por técnicos, por gente que sabe y que dice, mira, hoy la energía solar funciona de esta manera y es lo que se está haciendo. La semana pasada, la otra, YPF, su rama YPF Sol se llama, inauguró el parque más el más grande del país, que se llama El Quemado, que está, creo que en Catamarca, en una provincia del norte del país. Es un parque solar enorme. Es enorme. Bueno, lo inauguró YPF Sol con el gobierno nacional. Pero es enorme, estamos hablando de un... Sí. Bueno, y aquí en la ciudad de Esquel, la cooperativa anunció la instalación de un parque pequeño. Están trabajando, pero si te sirve de refuerzo, te sirve para no consumir tanto y no tener que pagar tanto a la transportadora, a las generadoras. Y creo que es el camino que tenemos que ir, reemplazando fundamentalmente la quema de combustibles fósiles, o sea, gasoil, fuel oil, gas, reemplazarla por generaciones limpias, eólica, solar, hidroeléctrica también. Sí, claro. Todas estas cosas hay que aprovechar lo que la naturaleza nos da sin contaminarla, sin complicar. Sí, tal cual. ¿Alguna otra oposición hubo a la instalación de este parque fotovoltaico o no? No, se hablaba de que estaba sobredimensionado, algunos cuestionaban el monto. Bueno, el monto sabíamos que esto es lo que vale, eso lo controlamos nosotros desde la legislatura, es lo que vale esta obra y por supuesto está sobredimensionado por estas razones que te dije, ¿no? Porque se hace así, es la forma. Uno no puede, si hoy consume 1 mega Paso de Indios, vos no podés instalar 1 mega de producción porque no pueden crecer y cualquier demanda extra hace que el sistema salte. Entonces se dimensionan de esta manera. Los equipos que hoy tiene Paso de Indios también están sobredimensionados, pero es como funciona el sistema, un sistema eléctrico. Las sociedades crecen, ¿no? Exactamente. Afortunadamente. Bueno, la semana pasada te escuché haciendo una férrea en radio, haciendo una férrea defensa a unas críticas que le habían hecho al intendente Tacheta, haciendo referencia, la concejal Sánchez Albornoz había dicho a través de un reportaje que le hicieron que Tacheta había llegado al gobierno para hacer negocios. Después se les dijo, explicó que no había querido decir eso, pero todo el mundo interpretó como que Tacheta venía a hacer negocios particulares. Vos saliste a defenderlo fuertemente. ¿A qué se debe tu defensa? ¿Por qué saliste a defenderlo? Es otro ataque más que se hace a un gobierno que está tratando de traer inversiones genuinas, está tratando de que él tenga un perfil productivo y desde la oposición, por la oposición misma. A mí me lo han dicho los concejales opositores cuando yo era intendente, vamos por todo. Ahora sí, esto va en serio porque nosotros vamos por todo. Bueno, y esto es el vamos por todo. El intendente ha conseguido que vengan inversores, que compren, que inviertan en nuestra ciudad, y lo primero que hacen es cuestionar el origen de esos inversores, ¿no? Entonces, incluso hasta han hecho chistes, todo, y la verdad que de mal gusto. Sí, se habló de porque ¿en qué termina? Los inversores venían con fondos del narcotráfico, de exactamente, las personas. Solamente porque son mexicanos. Eso, para las palabras de ellos, eso sí que es estigmatizar. O sea, cualquier mexicano no es narco. Bueno, ellos lo dijeron así nomás. Pero atrás de eso denunciaron al intendente, hicieron todo lo posible ¿para qué? Para que los mexicanos levanten la inversión, se fueron. O sea, perdimos otra inversión en la ciudad. Eso realmente molesta. Cuando estaba yo al frente de la Intendencia, se debatió durante creo que 2 años la forma que el municipio iba a adjudicar los terrenos del parque industrial,
que es difícil que alguien quiera invertir en el lugar. Seguimos discutiéndolo. Bueno, se armó un mecanismo aprobado por el Consejo Deliberante por 2/3, o sea, con votos de la oposición también, para que el intendente de turno, no importa quién sea, en base a un mecanismo que ya estaba establecido por ordenanza, pueda adjudicarle a una empresa que se instale, adjudicarle terreno. A un precio que se discutía, si era muy bajo o no, bueno, todo eso se discutió, salió la ordenanza. Empieza esta gestión y dice, no, ahora el Consejo a cada uno de los que quieran comprar lo vamos a utilizar nosotros. Entonces, ¿qué pasó? La municipalidad no puede vender ningún terreno. Cada uno que quiere invertir pasa por un escarnio público en el Consejo Deliberante y un empresario no necesita esas cosas, necesita trabajar, invertir, y si se empieza a cuestionar, como se cuestiona de mala manera, la procedencia o el trabajo de una empresa, esa empresa se va a otro lado donde no la molesten con esas cosas. Porque la empresa, un negocio es muy delicado y si empieza a cuestionar esas cuestiones, esos temas del negocio, entonces después nadie le compra. Entonces, ¿qué pasó? Hoy la municipalidad no puede adjudicar ningún terreno en el parque industrial. A ver, no queremos la actividad minera. Bueno, está bien, vamos por el turismo. No, se dijo, está bien, está mal. Bueno, perdón. Sí, te entiendo. Digamos, Lo dejamos ahí. Bueno, ¿a dónde vamos? Al turismo, bien. No, que tampoco. Turismo no, porque se está haciendo una inversión allá arriba y la cuestionan todos los días. Todos los días cuestionan esa inversión. Cuando yo dije un día, casi me querían denunciar, cuando yo dije, mire, tenemos otro centro de esquí, además de La Hoya. Si el que lo está llevando adelante tiró árboles de más, hay que ponerle las multas, tiene que arreglar todo lo que hizo, pero tengamos en cuenta que hay otro centro de esquí. ¿Qué pasó? Lo volvieron loco hasta que levantó el medio de elevación y se lo llevaron, creo que al Bolsón. Sí. Entonces, todas las veces que se va a invertir, se va a hacer algo productivo en Esquel, no importa de qué se trate, minorías, siempre turismo, lo que sea. Hay estos sectores que creo que son los mismos, y aparte que empiezo a ver formas repetidas también en Rawson, y sé que en Buenos Aires también hay, todos se oponen. Y bueno, ¿de qué vivimos, Ricardo, entonces? ¿Sabe que vivimos? Del Estado. Al Estado, ¿qué le hacemos? Le exigimos que pague sueldos más altos. Sí, pero sale de la plata de los contribuyentes. Sale del trabajo, y a los pocos que van quedando que trabajan, entonces, ¿cómo hacemos para financiar? Le cobramos más. O pedimos prestado a otro país, o imprimimos billetes. Sí, pero eso no funciona. Y eso sabemos que no funciona. Sabemos a dónde nos llevó. Nos llevó en la Argentina, zafamos, creo yo, estuvimos al límite cuando asume Milei de caer en la hiperinflación. Lo decía el mismo presidente de la Nación, estábamos al borde de la hiperinflación. Yo estaba al frente de la Intendencia, en marzo se nos agotaron las partidas de combustible. ¿Por qué? Porque lo que se había previsto, un 50% de inflación, en un rato te lo comió. Los aumentos, como me dijo el gobernador anterior, vos dale aumento total, te lo licúa la inflación. Eso no es gobernar seriamente. No, entonces, bueno, y esos son estos mismos grupos que nos han llevado a donde estábamos en diciembre de 2023, son los mismos que ahora cuestionan cualquier cosa que haga el intendente, no importa si se llame Taceta o no. Las agresiones personales a Taceta se sabe defender, y eso no me preocupa, porque sé que una persona inteligente se va a defender. Sí me preocupa lo que significa para la ciudad, y significa que terminemos después con gobiernos que lo único que hacen es el populismo barato, la izquierda, el socialismo, llámalo como quiera, porque en cada lugar este camino de la izquierda lo llevan, en cada país tiene un nombre distinto, pero en realidad hacen lo mismo. El diputado de la izquierda, ya es el segundo, el primero renunció, ahora es Aquino, nos dice que ellos no son nacionalistas, son internacionalistas. Claro, sí. Bueno, entonces, claro, y el problema de Chubut se resuelve con Palestina. Entonces puede decir, no, pero pará, nos cambian de eje totalmente, pero en realidad todos tienen el mismo discurso. Entonces, no es una cosa inocente. No, claro. ¿Y a dónde se termina? ¿Dónde podemos terminar si seguimos por ese camino? Venezuela. Podemos terminar como Cuba. Bueno, Venezuela yo creo que ya va camino a encarrilarse con la intervención que hizo Estados Unidos, creo que lo van a enderezar. Por los venezolanos esperemos que así sea. Decime, te cambio de tema y para cerrar. Sí. ¿Qué opinás sobre la controversia que sigue dando vuelta? Vos no la pudiste resolver, no quisiste, no supiste o no pudiste, lo que sea. Ahora vas a hacer tu descargo al respecto. El Consejo Deliberante de aquel entonces, cuando vos eras intendente, promulgó una ordenanza que vos vetaste. Bueno, ahora vuelve otro Consejo Deliberante, impulsado por concejales que en algún momento vos tuviste allí también,
a pedir la rescisión del contrato que une Esquel con Trevelin en la planta de tratamiento de residuos sólidos, que por estas horas está prácticamente concluyendo la ampliación del módulo de desenterramiento, que lo pagamos los vecinos de Esquel, porque Trevelin no paga y además está judicializada una deuda que tiene, que ya tenía cuando vos eras intendente y que ya tenía cuando Williams era intendente. ¿Has podido revisar el tema en retrospectiva cuando vos fuiste intendente? Ahora, ¿cómo lo ves el tema? Mira, ahora que volvió el tema y analizando todo eso, yo hice el mayor esfuerzo para que tengamos buenas relaciones entre Esquel y Trevelin, porque somos ciudades vecinas. No se trata de tener malas relaciones. Pero el tema, siempre nos dijeron, ustedes nos tiran los desechos cloacales, que están correctamente tratados por la cooperativa, los análisis dicen eso. Sin embargo, en Trevelin te acusan de eso. Entonces, con esa excusa dicen, no te pago la basura. Digo, bueno, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Omar Alewi, el intendente Omar Alewi, lo entendió. Después de un año y pico de discusiones, entendió eso y firmó un convenio y empezó a pagar. Vino el cambio de gobierno y se volvieron a parar, con la excusa de la pandemia, creo yo, pero se volvieron a parar los pagos de la planta de residuos. Yo lo que siento a la luz de esto, que realmente nos están tomando el pelo. No los vecinos de Trevelin, sino el gobierno de Trevelin, quienes tienen la responsabilidad, porque además al vecino de Trevelin le cobran una tasa ambiental, que es la tasa ambiental que pagan los vecinos de Esquel para operar la planta. Y sin embargo, al vecino de Trevelin no sabemos qué pasa con eso, porque los camiones de Trevelin llegan con todos los residuos mezclados. ¿No? Creo que algunas veces los separan en Trevelin, pero ponen todo en el mismo camión. Sí, todo los operarios de la planta te dicen los residuos de Trevelin no los podemos separar como hacemos con los de Esquel. Entonces, y además nos reclamaban que les demos el 18% del producido de la venta de los residuos reciclables. Realmente yo en ese momento sentí que nos tomaban el pelo. Hay cuestiones legales que en su momento me decían a mí, ojo con esto porque nos ponen un amparo. Si cerramos de un día para otro, nos van a poner un amparo porque no tienen dónde tirar los residuos bien. Bueno, está bien. Seguimos con esa amenaza, si querés, con Trevelin y logramos ponernos de acuerdo y el intendente Alewi firmó y pagamos. Pero ahora otra vez pasa lo mismo. Una de las razones decían, mire, esta planta la pagó Nación, para las dos municipalidades corresponde que nos dejen usarla. Digo, sí, la pueden usar, pero la operación la tienen que pagar. Bueno, entonces nos acusaron, porque yo me sentía hasta acusado de querer cobrarles de más. Entonces les dimos todos los costos. Sí, aparte de toda la documentación, porque se controla cada uno de los kilos de residuo que entra en la planta. Eso se controla. Entonces le dimos toda la información y te vienen con una cosa, con otra. Realmente yo sentí que el gobierno de Trevelin, en el caso mío, dilataba las cosas, pero ¿con qué razón? Y esto después vamos a terminar enojados todos, porque cuando pasan estas cosas y hay dinero de por medio, terminamos enojados. Vamos a terminar con una aduana entre Esquel y Trevelin, con una gran zanja o un murallón, no sé, para que no pase uno del otro lado. No tenemos que terminar de esa forma. Tenemos que trabajar en conjunto en todo lo que debemos trabajar. Dijo que si el Consejo Deliberante sanciona la ordenanza, él no la va a vetar. Y yo creo que no lo hablé con Taceta eso mismo, hablé de otros temas, pero se avanzó en las cuestiones legales, en los reparos legales que hicimos desde asesoría legal en ese momento, con denuncias, porque aparte nos comimos denuncias de vecinos de Esquel, nos comimos líos con la comunidad Nahuelpan. Lo único que hizo Trevelin fue mandarnos al secretario de Ambiente para decir, bueno, yo tengo que ver algo acá, pero el secretario de Ambiente, la verdad que muy buena voluntad de su parte, pero en la realidad el problema lo tenía Esquel. Claro, sí. Es un problema de la comunidad Nahuelpan, que es de Esquel, con una planta que está en el ejido municipal de Esquel. Bueno, esto confirma a la luz de todos estos años y todo lo que pasó que el sistema no es el mejor y que además la planta tenía que estar, como yo decía cuando era concejal en el año 2007, por ahí que se discutía, tiene que estar entre Esquel y Trevelin. Si es una planta común a las dos ciudades, tiene que estar entre ambas ciudades, no pasando, no en ese lugar. Además, con el viento, la cercanía del aeropuerto. Yo recuerdo cómo lo planteabas eso. Yo planteaba muchas cuestiones así, la cuestión climática también, ¿no? O sea, la distancia de Esquel mismo, pero hay que sumarle la de Trevelin. Yo me acuerdo que Alewi me decía, mirá, cada vez que yo mando un camión son casi 100 kilómetros que tengo que hacer, es muy caro. No era culpa de Alewi en ese momento, porque él se había decidido antes, pero las acciones del Estado trascienden una gestión de gobierno. Entonces tenían que hacerse cargo. Ellos le cobran a los vecinos para pagar esta tasa. Entonces corresponde que le paguen a la Municipalidad de Esquel. Hoy se tienen que hacer cargo de la deuda.
Incluso yo llegué a proponer que para el módulo 2, si Trevelin, que era el mismo signo político que Alberto Fernández, conseguía la financiación para el módulo 2, digo, bueno, podemos meter, aunque no era del todo razonable, pero que la deuda de Trevelin con Esquel pueda estar, digamos, pasar dentro de esa gestión, y si a Esquel le sale gratis el módulo 2, bueno, ya está. Y empezamos a contar desde cero. Y no logramos nada de eso. O sea, el módulo 2 se hizo completamente con fondos municipales de Esquel. Comenzó en mi gestión, se compró la membrana, se empezó la obra, ahora la continúa y la finaliza Taceta. Es la mitad del módulo 2, creo, por lo menos cuando nosotros empezamos era el 50% del módulo 2, con lo cual la vida útil no es tanta. No, son 5 años, 6 años. Exactamente. Mucho. El módulo actual tenía 10 años o 9, nosotros la ampliamos, hicimos un anexo, con eso prolongamos la vida útil del módulo 1. Pero ya está colapsado. Pero ya está colapsado. Yo he visto en otros lugares un sistema mejor que es combinado con este. Hay que compactar los residuos. Los residuos que no se reciclan se compactan, se hace un cubo muy compacto y ese cubo se lo lleva y se lo deposita en algún lugar. Sí, mejora la optimización de... Entonces optimizás el uso del módulo, te dura mucho más y no tenés ese gasto, pero fenomenal. Es un gasto tremendo de maquinaria que hay en la planta de residuos, maquinaria y cantera, para tapar los residuos. Sí. Y sin embargo, cuando llega el camión y vuelcan los residuos y hay viento fuerte, se vuelan las bolsas. Es inevitable, es imposible que suceda. Sergio, muchas gracias. No, gracias a vos. Vamos a un corte y volvemos en segundos. Doctor Mascota, todo lo que tu mejor amigo necesita en un solo lugar. Consultas generales, desparasitación y vacunación, cirugía de tejidos blandos, emergencias y más. Peluquería canina, un verdadero día de spa. Baño, corte y corte de uñas para tu mascota. Alimento balanceado, gran variedad de marcas y opciones para cada etapa. Estamos de lunes a sábado de 9 a 1 y de 3 a 9 de la noche. Y también los domingos de 5 a 9 de la noche. Encontranos en 9 de julio al 705 y Mitre. Elegí tu destino y Gales al Sur te lleva. Paquetes turísticos a Estados Unidos, Brasil, el Caribe, Europa, Salta, cataratas, destinos exóticos. Representantes Hotel Termas de Puyehue, quinceañeras, pasajes aéreos, asistencia médica al viajero. Gales al Sur, una agencia con más de 20 años en la Patagonia. Cuando confías te animás a cualquier desafío. Por eso Manu va a hacer judo y la Peque va a jugar al básquet. Cuando confías, seguro podés. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Ingeniero Filippini, gracias por estar con nosotros en esta noche. En su condición de concejal mandato cumplido, usted, Sepiurca y Junchen presentaron hace 2 semanas en el Consejo Deliberante, a través de la banca del vecino, un proyecto que que insiste sobre otra ordenanza que ya había sido sancionada
y que había vetado el ex intendente Ongarato, que estuvo en el bloque anterior con nosotros, para rescindir ese convenio de unión entre Esquel y Trevelin para la utilización conjunta de la planta de tratamiento de residuos sólidos. ¿En qué consiste ese proyecto que ustedes presentan ahora? ¿Por qué vuelven a insistir con eso, Gerardo? Cuénteme. Bueno, buenas noches a Buenas todos. noches. Podríamos decir que es una reedición. ¿Es una reedición de esa Sí, ordenanza? es prácticamente lo mismo. ¿Que no ha cambiado nada? No me acuerdo exactamente, pero es... No, quiero decir, ¿no ha cambiado nada en este lapso de tiempo? ¿Las condiciones siguen siendo las mismas? Exactamente, prácticamente las mismas. Tal vez peor. El tema está que en el 2018, el convenio marco, el acuerdo marco ese que se firmó en el 2008, es muy amplio, muy general, no define nada. Todas las definiciones quedan a posteriores acuerdos específicos para determinar y ordenar una serie de cosas que nunca se habían firmado, nunca se cumplieron. Es decir, la planta empezó a funcionar con buena voluntad de ambas partes, entiendo yo, y continuó así y continuó. Hasta que en un momento, en el 2016, tuvimos, recién ingresábamos, empezamos a analizar la situación de la planta, que consumía muchos recursos, y ahí tuvimos informes de la persona que se ocupaba de la gerencia de la planta, donde nos decía los montos, el costo de operación, cuánto residuo ingresaba de cada municipio y cuánto era el aporte de cada municipio. En dinero, Trevelin cero. Simplemente aportaba un poco de personal, 5 personas, un camión, pero también en un acuerdo de palabra. Eso no estaba escrito ni firmado en ningún lado. Se ve que en algún momento, a los inicios, dijeron, bueno, mandamos 5 personas para colaborar y ahí quedaron por todo ese tiempo. Entonces, bueno, viendo el acuerdo marco, que no se había cumplido, se iniciaron algunas conversaciones que no tuvieron un buen final. Entonces dijimos, bueno, esto no se ha cumplido, no nos sirve así como está, hay que darlo de baja. Y bueno, cosa que hicimos. Ahora bien, eso fue en 2018, agosto, me parece, claro, cosa por ahí. El intendente Ongarato vetó esa ordenanza, por lo tanto, al haberse aprobado por mayoría simple, no teníamos el oficialismo, los votos para insistir y lograr la aprobación, así que no hicimos más nada. Pero tuvo una consecuencia que sí se iniciaron conversaciones. Para pagar, para ponerse al día. Claro, entre ambas municipalidades, con el intendente Alegui de Trevelin. Ahí trabajó mucho Julio Ruiz. Y se firma un acuerdo un acuerdo específico, donde estudiando los costos de operación y las cantidades de residuos ingresados por cada municipio, que en ese momento, lo tengo acá, era del 18 y pico %. Lo que ingresaba Trevelin, sí señor. En materia de toneladas de residuos. Claro. En el año habían ingresado 7.650 de Esquel y 1.680 de Trevelin, el 18%. Y el 82%. Entonces, se llegó a un acuerdo donde Trevelin iba a pagar. Se comprometía a pagar. Sí, lo firmaron el acuerdo. Claro. Y lo empezaron a cumplir. Ese acuerdo establecía que la Municipalidad de Trevelin iba a abonar 30 módulos municipales de Esquel, al valor de Esquel, por tonelada. En ese momento el módulo de Esquel era de 30 pesos. Entonces daba 1.200 pesos. Así continúa, era un acuerdo por un año, prorrogable por otro más de común acuerdo. Al vencimiento se podía prorrogar automáticamente por otro año de común acuerdo entre las partes. Terminó el 2018, nadie dijo nada, se continuó en el 2019. Es decir, nadie denunció. Nadie objetó nada. Y viene... Bueno, Ongarato continúa. Continúa 4 años más. Claro, hasta el 2023. Ahora bien, yo creo, nadie me lo dijo, ahí se interrumpe el pago de la Municipalidad de Trevelin. ¿Y por qué creo que lo interrumpen? Porque el asesor legal le habrá dicho a Ingram, acá no hay acuerdo vigente, no hay nada. Fíjate, tenía un año de prórroga y ya está. ¿Qué va a pagar si no hay acuerdo? Pienso yo, ojo. Sí.
que es la postura lo más razonable que toman los abogados en defensa de sus partes muchas veces. Bueno, entonces en el 2020 la cuestión no prosperó. Intento de conversaciones y demás. Y en ese año, ya iniciada la pandemia, en mayo de ese año, del 2020, volvemos a insistir desde el Consejo con una ordenanza no tan, digamos, perentoria. ¿Cómo? Tan dura. Tan dura como que derogar el acuerdo marco, sino ya se estaba construyendo la ampliación del módulo 1, porque el módulo 2 ya estaba casi colmatado, entonces había que seguir en algún lugar. Entonces hicimos una ordenanza donde le dábamos un plazo a las municipalidades para que en un término, no me acuerdo, de 3 o 4 meses, firmaran, se reunieran y firmaran 2 acuerdos. Uno relativo al ingreso de material de residuos y el otro relativo al pago de esa obra. También en partes proporcionales, digamos 18 y 82%. Claro. Bueno, esa ordenanza sí fue promulgada, pero nunca se cumplió. No tuvo cumplimiento efectivo. No tuvo cumplimiento efectivo. Entonces, durante el año 2020 no hubo pagos. Pero siguieron insistiendo y Trevelin elabora un acuerdo que envía a la Municipalidad de Trevelin, pero era un acuerdo totalmente desfavorable a Esquel, porque en el inicial pagaban 40 módulos. Acá decía que pagaban 8. 8 módulos, y dentro de ese monto incluían la parte proporcional de la obra. De la ampliación. De la ampliación. Es decir, de los 1.200, porque el módulo de Esquel pasó a costar 100 pesos. Entonces iban a pagar 800 pesos contra los 1.200 del 2018. Inaceptable. Entonces cuando yo lo recibo, no me acuerdo de qué oficina, lo veo y le digo a la asesora legal, esto no, nosotros no vamos a aceptar esto. Vean de corregirlo. Es perjudicial. Y más vale. 2 años después. Pagás menos y incorporás la obra. Claro. A la Municipalidad de Esquel, de ninguna manera. Perjudicial. Claro, nosotros lo que tenemos que hacer, lo que pensamos es defender los intereses de los vecinos de Esquel. Somos los representantes, bien o mal lo hacemos, pero somos los representantes de... ¿Ustedes creen que si la ordenanza llegara a salir, esta ordenanza que están elaborando ahora, este proyecto de ordenanza que están elaborando ahora, ¿tendría cumplimiento efectivo la ordenanza? El intendente dijo que él la va a promulgar. Sí. Ahora, lo que yo digo es que debe haber conversaciones. Ya hace 2 semanas que está el tema en el tapete, todo el mundo habla. Está instalado, el tema está instalado. Claro. Yo creo que ya debieran haber empezado, ¿no es cierto?, los intendentes o algunos secretarios. Representantes de ambas partes. Claro, a conversar. Está bien. Si la ordenanza se cumple. Si este acuerdo no se ha cumplido nunca, elaboremos otro que podamos cumplir, que no sea perjudicial, que sea equitativo, y lo ponemos en marcha. Pero nadie, de Trevelin nadie dice nada, al contrario, cuestionan que no, que ellos no, que esto, que lo otro, que si son socios, que... Y bueno, así no... Si yo me pongo en la cabeza del intendente de Trevelin o de sus funcionarios o de los propios vecinos, es decir, si le cierran el acceso a la planta, ¿dónde van a tratar sus residuos? Bueno, pero por eso yo digo que ya ha pasado 2 semanas. Hasta que esto se sanciona, mínimo 2 semanas más. Mínimo. Si se llega a sancionar. Entonces han tenido un mes de tiempo para empezar a conversar y tratar de, ¿no es cierto?, si hubiera buena voluntad de ambas partes. Pero no parece ser así. Y ahora tenemos además, bueno, la deuda acumulada, el juicio ejecutivo, pero además tenemos esta obra nueva, el módulo 2. Que está a punto de ser inaugurada. Claro. El mes que viene va a estar inaugurada. Sí, a fin de junio va a estar terminada esa obra, que se ha hecho exclusivamente con aportes de la Municipalidad de Esquel. Es una obra que, la membrana ya estaba comprada, pero la obra ronda los 1.300 millones de pesos. Entonces, hagamos un número rápido, el 20% serían 260 millones, es decir, le corresponderán 250 y pico de millones a Trevelin. Y el plazo de obra eran 9 meses. Bueno, se va a hacer antes, pero bien puede decir Trevelin, bueno, yo te pago en 9 meses.
no sería descabellado. Pues una forma de demostrar buena voluntad. Claro, está bien, ustedes pudieron hacerla antes, pero el contrato dice 9 meses, nosotros nos proponemos pagar en 9 meses. Pero sería una muestra de buena voluntad. Y sí, señor, y que eso da 20 y pico de millones por mes, que no es una cifra descabellada ni exorbitante para un municipio. Claro. Pero falta eso, la buena voluntad y predisposición para ponerse de acuerdo. Claro, porque también es una obra que va a permitir disponer los residuos, claro, pero que la pagó el contribuyente de Esquel. Claro, son fondos de la Municipalidad de Esquel. Sería ilógico suponer que el contribuyente de Esquel, que pagó la obra, va a permitir que otra ciudad disponga allí. Exactamente, el sentido común diría que no, pero acá debe haber un acuerdo entre las partes, unas conversaciones serias, un acuerdo político y listo. Corresponde. Perfecto. Aunque se deje de lado el acuerdo marco, si otra persona está utilizando algo que, fíjense, en el juicio, en el amparo que hizo el doctor Sandoval, el abogado de Trevelin dice que es propiedad de la Municipalidad de Esquel, que ellos no tienen nada que ver. Ah, bueno. Entonces, bueno. Si ellos no tienen nada que ver y todo es absolutamente de propiedad de Esquel y es el que maneja todo, bien le puede decir no vengan más. Claro. O bien le puede decir, bueno, para utilizar esto hay que pagar tal cosa. Sí, son usuarios, no son socios, son usuarios. Bueno, por eso, es una cuestión complicada, pero que yo creo que debe solucionarse. Ojalá que encuentre solución. Y sí, con buena voluntad tiene que haber solución. Ingeniero Filippini, muchas gracias por su tiempo. Por favor, gracias a ustedes. Por favor. Nos vamos al último corte y volvemos en segundos nada más. Cuando confías te animás a cualquier desafío. Por eso Manu va a ser judo y la Peque va a jugar al básquet. Cuando confías, seguro podés. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Elegí tu destino y Gales al Sur te lleva. Paquetes turísticos a Estados Unidos, Brasil, el Caribe, Europa, Salta, cataratas, destinos exóticos. Representantes Hotel Termas de Puyehue, quinceañeras, pasajes aéreos, asistencia médica al viajero. Gales al Sur, una agencia con más de 20 años en la Patagonia. Doctor Mascota, todo lo que tu mejor amigo necesita en un solo lugar. Consultas generales, desparasitación y vacunación, cirugía de tejidos blandos, emergencias y más. Peluquería canina, un verdadero día de spa. Baño, corte y corte de uñas para tu mascota. Alimento balanceado, gran variedad de marcas y opciones para cada etapa. Estamos de lunes a sábado de 9 a 1 y de 3 a 9 de la noche. Y también los domingos de 5 a 9 de la noche. Encontranos en 9 de julio al 705 y Mitre. Cruel en el cartel.
propaganda manda cruel en el cartel. Y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión, se rifa el corazón. Y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel, te ríes corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, su piel de ojera, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero que sientan tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Luego la verdad, que es restregarse con arena el paladar y ahogarse sin poder gritar. Yo te di un hogar, fue culpa del amor, tan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, su piel de ojera, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero que si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Luego la verdad, que es restregarse con arena el paladar y ahogarse sin poder gritar. Yo te di un hogar, fue culpa del amor, tan ganas de balearse en un rincón. Las siguientes empresas auspiciaron a Ricardo Bustos en Entre Nosotros: Celufrán Muebles, La Despensa, Estudio Contable Bernengo, Museo Leleque, Legión Mat, Leandro Sport, Viñas del Nantifol, Cruz del Sur, Doctor Mascota, Integral SAI. Hemos llegado al cierre de esta noche, vamos a volver a reencontrarnos en la próxima semana. Recuerden que este programa se emite nuevamente o se repite nuevamente el próximo jueves a la misma hora, a las 9 de la noche. Buena semana para todos. Gracias. Fue una producción de Valero Producciones para Red Más, Canal 4, Esquel, Televisora Color.